punto recorreremos el análisis de la línea base para el medio abiótico del proyecto Sociedad Portuaria El Callao. A continuación, veremos que la línea base ambiental del medio abiótico tiene 10 subcomponentes que revisaremos. Comenzamos con el punto 1, geología. La región Caribe, en el noroccidente colombiano, se caracteriza por la subdivisión de la corteza oceánica bajo la corteza continental. Como podemos observar en la figura de la izquierda, la región se encuentra en una zona de triple acción de las placas Nazca, Caribe y Suramericana. En la imagen central se observa que el proyecto se demarca sobre lo que se denomina el cinturón de San Jacinto y del Sinú. La imagen de la derecha, que contiene aspectos geológicos, se observan 3 fallas con rumbo noroeste: Turbaná, Pasacaballos y Mamonal. El gasoducto pasa justamente por la falla de Pasacaballos. De acuerdo a la definición realizada por Ingiominas, realizando un análisis de las unidades estratigráficas desde los Oligoceno a las características litológicas. En el análisis se estudian las diferentes formaciones, las cuales son una unidad básica que nos permite analizar los manejos, dado que tienen una misma composición y estructura. Aquí se encuentran varias formaciones que están detalladas en esta presentación. Se puede analizar de forma detallada las formaciones geológicas en el área del proyecto, tanto indirecta como directa. Se pueden identificar que aproximadamente un 58% del trazado del gasoducto se ubica sobre la formación Vainuca. Se documentan en terreno diferentes formaciones que se evidencian los tipos de rocos, así como la topografía. Pasando al punto 2, que es la geomorfología. Se realiza un estudio morfológico de la zona del proyecto, en donde se pueden identificar 2 provincias, la zona delártica litoral y la zona montañosa, la cual consta de colinas y depósitos de piedemonte. En la imagen de la derecha se puede observar la desembocadura del Canal del Dique. El mismo fue creado en 1650 para conectar el río Magdalena con el mar Caribe, de esta forma evitando la turbulencia que se origina de la desembocadura natural. Su desembocadura actualmente es en forma de delta con 4 varazos, siendo el de Pasacaballos el principal. Se realizan estudios del avance del mar en el delta del Canal del Dique, la bahía de Cartagena y la bahía de Barbacoas. En base a las fotografías tomadas desde 1954, se puede detallar el avance del delta en los últimos 50 años, que ha sido de 4 kilómetros acumulados. Se realiza un estudio de pendientes en el área de influencia, estratificando las mismas en 9 rangos. Se puede observar que la mayoría del terreno se encuentra a nivel del mar. El gasoducto se encuentra en este terreno. La zona del puerto se encuentra en zonas de rango moderadamente inclinadas. En cuanto al sistema geomorfológico, se identifican 2 geoformas principales, la planicie y una zona de morfoestructural conformada por un sistema montañoso. Sistema que denota un precioso paisaje, puesto que tiene ondulaciones que varían de 0 a 26 metros sobre el nivel del mar en cortas distancias. En cuanto a la geomorfología terrestre, hay estas 2 tipos de grupos que hablábamos, la planicie y el cinturón montañoso del Sinú. Tienen subgrupos que están divididos en este gráfico. Se documenta las formaciones de planicies con fotos en terreno, y asimismo también se realizó este trabajo en la zona montañosa. Aquí se pudo evidenciar cicatrices de deslizamiento en el relieve de las colinas. El área marina, cercana a la terminal portuaria, se analizó detalladamente desde la perspectiva del fondo marino, donde se identifican 3 paisajes: una meseta somera calcárea y arenosa, una zona intermedia con piscinas submarinas y colinas que terminan en un talud exterior abrupto y una llanura profunda ocupada por lodos finos. Cuando se realiza el análisis de la línea costera, vemos que la misma se encuentra ocupada por 2 franjas de manglar, las que están separadas por un área semi-desprovista de vegetación en el medio.
Como se pudo observar del análisis anterior, la línea costada venía retrocediendo en los últimos 50 años, con un promedio de más de 1 metro por año. Nos deja de evidenciar este análisis que el desgaste por el fuerte oleaje con mangle que tiene sus raíces parcialmente desenterradas. La batimetría del área del proyecto fue construida con el uso de los datos levantados en terreno en 2012. Este estudio se enfoca en las profundidades marinas. Para conformar el mapa que se expone, se realizó un estudio con separación de 20 metros, de tal forma de poder tener una precisión submarina. Las zonas que se denotan en rojo, en la imagen a la izquierda, son someras de 1 metro de profundidad. Sobresale un domo muy redondeado con extensa plataforma con varias piscinas y un talud que la separa. En la imagen de la derecha podemos evidenciar un análisis topográfico 3D que se observa un pronunciado talud. La región litoral caribe se caracteriza por paisajes de colinas y lomeríos bajos, los cuales también lo podemos ver en estas depresiones estructurales y complejos deltaicos. Continuando con un análisis comparativo realizado por el Agustín Codazzi de la línea costera, podemos evidenciar que la línea costera del proyecto es una zona única en erosión, que se debe a la zona supramareal o inframareal, en las que el más extenso se erosiona el material superior depositándolo en la zona inmediata del proyecto. El sonar del barrido lateral es analizado para usar los sedimentos superficiales. En este caso se utilizó un sonar marca EdTech transmitiendo 600 kHz. Como el sonar debe ir remolcado a la popa de la embarcación y sumergido hasta 10 metros del fondo, solo se puede utilizar en el área profunda del proyecto. Aquí también se puede otra visión del sonar de barrido lateral, en el cual se identificó los lodos finos. También se realizaron análisis del fondo marino por medio de videos submarinos y se pudo observar que el área somera del proyecto se encuentra compuesta principalmente por arenas y caracolejos. Yendo al tercer punto, que es el de suelos, podemos determinar cuál fue el uso de las tierras por medio de un trabajo que hizo el doctor Mosquera en 1966 y adoptó la clasificación que tenía Estados Unidos para Colombia. Este sistema nos permite agrupar los suelos en las formas de uso y se identificaron 8 tipos que están detalladas en las tablas que están a continuación. Y esta información se cruzó con el análisis del Plan de Ordenamiento Territorial del 2001. El tema de suelos tiene conflictos que están surgiendo importantes. Uno de ellos es la contaminación industrial en la zona del Mamonal, otro es el botadero, donde se dejaron agroquímicos de la Federación Algodonera, el tema del diapirismo con el surgimiento de los lodos, la disminución de productividad del suelo agrícola y el crecimiento de los barrios, tanto legales como ilegales. En cuanto al cuarto tópico, que es la hidrología, podemos ver que los recursos hídricos de la bahía de Cartagena se encuentran principalmente influenciados por pocas aguas de origen marino provenientes del Océano Atlántico y otras que vienen de sus distintos afluentes de las microcuencas. Los canales que se encuentran en la zona del proyecto son de carácter temporal y drenan aguas únicamente durante la temporada invernal por el aumento de lluvias. La escorrentía de la zona discurre en un terreno ondulado a plano. En inmediaciones del área del proyecto se encuentran ubicados 2 drenajes que totalmente pueden ser modificadas por el motivo de construcción y posterior operación. Es importante la caracterización de las ciénagas en el entorno del proyecto, puesto tenemos las ciénagas de Coquito y Honda muy cerca, a una distancia equidistante de 800 metros. Ambas ciénagas limitan con el Mar Caribe y tienen una superficie aproximada de 81 y 114 hectáreas. Ambas tienen pocos afluentes, los cuales son efímeros, solamente drenan en la temporada de lluvias. En el gráfico se puede denotar las diferentes épocas del año donde se tomaron los datos, así como diferentes años con bastante diferencia entre sí.
lo que permite ver que no han habido grandes modificaciones de las ciénagas. Se realizaron análisis de balance hídrico, de tipo y distribución de redes de drenaje y escorrentía, análisis de caudales y de cuña salina. Aquí debajo podemos ver algunos de los gráficos representados en estos estudios. En cuanto a la calidad del agua, para el estudio hidrológico se tomó como fuente un estudio de Cardique en un proyecto que se llama Génesis de la Bahía de Cartagena y para entender el efecto que tiene el canal del dique en las aguas oceánicas. Asimismo, también se utilizaron unos estudios de INVEMAR. Podemos ver ambos gráficos que contenidos en dichos estudios. El punto número 5 se refiere a la calidad del agua. Aquí podemos ver todos los análisis de parámetros que se hicieron y como varía tanto entre la época lluviosa y seca, se tomaron y se compararon como se pueden ver en los gráficos. En cuanto a las características físicas, la temperatura ronda los 32 grados Celsius, los valores de pH son similares y oscilaron entre 8,01 y 8,23 con tendencia básica, probablemente por ser aguas con fuerte influencia de salinidad. Las características químicas, distribución homogénea de alcalinidad en 98 miligramos por litro y se encuentra en un área con buena oxigenación, no solo debido al movimiento de la columna de agua, sino además a la posibilidad de hacer fotosíntesis debido a las condiciones propicias del medio. En cuanto a las características microbiológicas, desde el punto de vista se encuentra retirada la carga de pluma del canal del dique y los vertimientos de la zona urbana que aportan importantes concentraciones de coliformes fecales a la bahía. Yendo al punto número 6, que se refiere a los usos del agua, aquí vemos tres diferentes situaciones en cuanto al uso. En la zona marina podemos encontrar pesca artesanal y navegación de todo tipo. La vertiente de la Bahía de Cartagena tiene conexión con la Ciénaga de la Virgen y sus afluentes están todos intervenidos. En cuanto a la vertiente del canal del dique, comprende arroyos que se usan para el riego y para la operación de piscinas de zoocriaderos. En la parte baja se ha desarrollado la ganadería extensiva. La escorrentía natural de los canales que alimentan al canal del dique es muy pobre. Tenemos también conflictos en la utilización del agua. Aquí podemos ver los tres principales. Tienen que ver varios de ellos con inundaciones y desbordes debido a mal uso o falta de coordinación. Asimismo, también hay un tema con los sedimentos por la apertura del canal del dique. Yendo al séptimo punto, es la hidrogeología. A nivel regional se encuentra ubicada en la región hidrológica costera, vertiente Caribe, caracterizada por permeabilidad alta moderada para los materiales cuaternarios y a moderada baja para las rocas sedimentarias en ambientes continental y transicional del terciario superior. En cuanto al inventario de fuentes hídricas, según el POT de Cartagena, tenemos el acuífero del Arroyo Grande, del cual se capta agua a través de 19 pozos ubicados en la zona, que es la principal fuente de agua durante la época seca. Se puede ver la tabla con esa información en la derecha de la presentación. En cuanto a las amenazas naturales, se analizaron todos los eventos y se ponderaron por potencialidad de ocurrencia. Los dos que están aquí resaltados, los mares de leva y la liquefacción de suelos, son los que tienen mayor ocurrencia en la zona del proyecto. Vamos al punto número 8, que hace análisis geotécnico del proyecto. Para determinar las condiciones de estabilidad del terreno se analizaron las unidades de roca y depósitos recientes, estableciendo similitudes basadas en parámetros geológicos e ingenieriles, procurando reflejar el estado geomecánico de las diferentes unidades, con base en la superposición temática de los mapas de geología, geomorfología y pendientes. Se pudo observar diferentes áreas de estabilidad, las cuales están debidamente marcadas en el mapa. En base a los hallazgos, se realizan recomendaciones específicas para la instalación del gasoducto, el esquema que se encuentra a la izquierda en la presentación. Se realiza una zonificación detallada en el corredor del gasoducto, que se puede observar un segmento del mismo en la imagen de la derecha. Yendo al punto número 9, que es el estudio oceanográfico del proyecto.
Se realizaron mediciones de las corrientes marinas en toda la columna de agua utilizando ADCP Workhouse Sentinel, y durante las épocas de lluvia se pueden producir remolinos que pasan por el sector más profundo. Así también se realizaron estudios de oleaje y tormentas, y se encontró que actualmente el oleaje más significativo es producido por las embarcaciones que viajan a alta velocidad y que adquieren los buques mayores en su tránsito por los canales. Sobre el oleaje de tormentas, como se dijo anteriormente, no son significativas, por lo cual Cartagena es conocida como la bahía más abrigada de América. En cuanto a las mareas, como vimos en cuanto a los eventos naturales, las mareas de leva son las que mayor potencialidad de obstruir la construcción del puerto pueden tener. La columna de agua fue analizada con un perfilador CTD, que es un sensor que, como indica sus iniciales en inglés, mide la conductividad, temperatura y profundidad. Este análisis se realizó tanto en el área del proyecto como en los alrededores. Este servicio fue realizado por la empresa Exocol y su detalle se encuentra en los anexos del estudio de impacto ambiental. También se realizaron planos batimétricos en el área de influencia del proyecto y se puede encontrar el domo donde se piensa hacer el jetty para el muelle. La caracterización de los sedimentos marinos fue medida en todos los parámetros y se utilizó un estudio preliminar realizado por el Centro de Investigaciones Oceanográficos y Hidrográficas. Por último, tenemos el punto de la atmósfera. Aquí podemos ver los factores del clima, los cuales fueron todos analizados en detalle, y a su vez también se analizó la calidad del aire. Se realizaron estudios en 2 puntos de muestreo ubicados en el mapa del lado izquierdo, y como se ve en la tabla de la derecha, se concluyó que la calidad del aire en la zona del proyecto es buena. El ruido también fue monitoreado, y en el lote a ocupar por el muelle industrial se encuentra por debajo del estándar máximo permisible, tanto diurno como nocturno. En el sitio de la población de Arararca, durante el periodo diurno cumple con el estándar máximo, pero en el nocturno sobrepasa el valor. Esta última situación es atribuida a la operación de equipos de sonido y electrodomésticos en las viviendas cercanas al sitio de medición y al aporte de las fuentes móviles que circulan en la noche en la vía desde Asia a Bauru.